no va a encarar una serie de medidas, una es esta, ayer el salario mínimo, otra. ¿Y para dónde vamos, Ricardo? Yo creo que nuestra economía está en una crisis de un doble carácter, una crisis estructural, de estancamiento, porque ha invertido poco, porque tiene un enorme riesgo país, porque tiene un muy bajo nivel de exportaciones, porque su capital humano no ha avanzado. Desgraciadamente tenemos un nivel de deserción y de bajo rendimiento en nuestros indicadores escolares que se han deteriorado fuertemente en los últimos 20 años. Y estamos en una situación de gran fragilidad por la falta de reservas, por una estrategia de atraso cambiario que a mí me parece muy inconducente a la resolución de los problemas de Argentina. Yo creo que la Argentina, para crecer, tiene que crecer en base a exportaciones, inversión, empleo privado, tiene que ampliar el tamaño de su economía, que ha estado muy contraída por esa enorme desconfianza e incertidumbre, y ha estado muy contraída por un pésimo manejo de lo que fue la pandemia en términos generales y en términos muy específicos. Digo, las cuarentenas de carácter medieval, la falta de testeos en el origen, la demora en el proceso de obtener las mejores vacunas disponibles en el mundo. Ese conjunto de malas decisiones, más el clima de brutal incertidumbre que han generado, han hecho que nuestra economía esté con una performance muy poco razonable respecto al resto del mundo, y en particular con una gran vulnerabilidad debido a la pérdida de reservas y al riesgo de violar las reglas electorales. Y acá quiero hacer un énfasis que sale de la economía. Nuestro sistema electoral presupone limitaciones a los gastos. Sí. Pero esa regla implica que el presupuesto y el gobierno no puede abusar y tener un plan, digamos, urna. No lo puede tener. Y desgraciadamente nosotros vemos que luego del resultado electoral, además del desquicio institucional que ha sido citado, por ejemplo, con los miembros de la bancada oficialista insultando en términos soeces al presidente, y con la vicepresidente impulsando algo que no debe ocurrir en ningún lugar del mundo, que le dice echa al vocero y lo echa, nómbreme a Mansur jefe de gabinete, lo nombra, y con una lectura de la gravedad de nuestra crisis fiscal que es de una ligereza que asusta. Hoy el mismo ministro Guzmán la corrigió, y yo diría, alguien le tendría que enseñar a Cristina Fernández de Kirchner cómo leer los números fiscales, porque desgraciadamente contradice los mismos datos del presupuesto. Creo que todo eso nos lleva a una atmósfera muy negativa que no es propicia al crecimiento, y la clave del crecimiento es recomponer el modelo de acumulación basado en el sector privado y no en la estatización de actividades privadas. Ignacio de Mendiguren. Bueno, muchas de las cosas que dijo López Murphy, por supuesto que las coincido en cuanto... Ahora, creo que tenemos una visión absolutamente distinta, no ni buena ni mala, distinta, de cómo se encara el problema y por dónde se sale. Ahí me gustó cuando Esper al principio dijo que todos somos especialistas, ellos dos son economistas, los otros... Yo soy empresario, no soy economista. Y yo en mi empresa, cuando tengo un problema serio y llamo al contador, yo sé lo que me va a decir el contador, y es su rol. Apagar la luz, suspender los diarios, no tomé remises. Ahora, así no salgo, ¿eh? Yo llamo al gerente de producción, a mí que soy el jefe, y veo qué productos tengo que tener, qué productos debo lanzar, cómo tomo un mercado que no tengo, cómo facturo el doble. Y eso no está en la Argentina. Y eso, con todo respeto, no se los escucha a los economistas, que siempre lo que me hablan son de los números y del déficit. Y creo que no vemos el problema de fondo. Mira, yo estoy en este momento escribiendo un libro porque se cumplen 20 años ahora de la crisis del 2001. Lo voy a publicar el primero se lo voy a mandar a Ricardo de regalo, donde precisamente lo que estamos observando son errores monstruosos que en la Argentina no vemos.
Porque no es que no vemos una cucaracha en el living, no vemos una vaca en el baño. Y eso fue el 2001. Ricardo era ministro. Y cuando vos veías y también le preocupaba el tema fiscal, yo te iba a decir que en el año 2001, y lo hablo porque son cosas importantes y para proyectarlas ahora. En el año 2001, vos vas a ver, fíjate lo que le pasaba a la macro, a nosotros, a los industriales que teníamos que producir. En estos años de la convertibilidad, España, Italia, Francia, Alemania, ¿sabés cuánto devaluaron contra el dólar? Promedio 45-50%. ¿Sabe lo que nos pasó a nosotros, a los productores argentinos, en esa misma época? Nos revaluamos un 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, productor de un bien de capital de Argentina, para venderle a Estados Unidos contra un alemán, partía 60% abajo en competitividad. ¿Sabes qué tasa promedio pagábamos nosotros contra el resto del mundo en convertibilidad? 50-60%. ¿Sabes cuánto era lo que la macroeconomía gastaba en giro de utilidades al exterior, intereses y dividendos? Nada más que en eso, el 50% de nuestras exportaciones. Ese era el riesgo país. Vos te dirás que un señor de afuera no mira esos números, pero algo que Ricardo trabaja mucho, que es el déficit fiscal. Y nos engañaban a todos. ¿Vos sabés cuál era el verdadero déficit fiscal de la década del 90? El sistema previsional, cuando le sacamos 43.000 millones de dólares al sector público para pasárselo al sector privado y le dejamos al sector público que se haga cargo. Fíjate esto, el déficit fiscal era exactamente igual al déficit previsional. El déficit igual al fiscal. Acá, ¿sabés lo que hizo Ricardo López Murphy cuando asumió y ajustó? No es que le dijo a las FJP, hermano, esperen un poquito, hay una crisis grande, les doy un bono a 10 años. Se la agarró con los jubilados, que espero que algún día le tengamos un reconocimiento hacia ellos, y le sacó el 13% primero. Conclusión, ¿no veíamos esto? Yo te pregunto, porque hoy vamos a ir a lo mismo. Entonces, no vemos lo grande, no vemos lo malo. Pareció una charla tan amable, le está diciendo de todo López Murphy. No, son distintas, por eso te digo, son distintas visiones. Yo estoy seguro de la buena fe de López Murphy. A mí no me cabe duda que López Murphy cree que ese es el camino. Lo que me permita pensar que para mí no es el camino. Porque cuando vos vas a la repetir eso, ¿cómo? Digamos, ¿usted qué quiere decir? Que si claro, gana... la falta de visión. Yo le pregunto a Ricardo, lo va a decir, se acaba de decir Lombardi. Todos vimos los números de Macri, ¿o no los vimos? Los vimos todos, ¿no? Déficit fiscal, un gobierno promercado que fue récord de fuga de capitales, no generó confianza en nadie, caída de la inversión. Entonces yo pregunto, y tengo derecho, díganme, ¿van a hacer lo mismo? ¿Van a cambiar? Porque no dicen nada. Bueno, vamos a escucharlo, López. A ver, López Murphy. Creo que es justo, ¿no? A ver, primero, voy a tratar de mirar primero hacia el futuro. Yo digo, una parte clave del desarrollo de Argentina depende de las exportaciones, y las exportaciones en general récord de exportaciones. Un momento, yo escuché con una serenidad y con un silencio. Voy a tratar de hacer lo mismo, voy a hacerlo. Es bueno eso. Muy bien. Que así también es bueno respetar esa regla de debate. Sí. Tengo gran respeto por vos. Entonces, la clave es el crecimiento de las exportaciones. Ahí Argentina está cometiendo 2 errores o 3 errores que son muy serios. Primero, prohibir algunas exportaciones que son vitales por su valor agregado, como es la industria frigorífica. Este episodio ya lo vivimos en el pasado, destruimos una gran parte del rodeo ganadero, una gran parte de los mercados que hemos ganado, en un área donde las marcas argentinas, nosotros producimos un producto de inmensa calidad que ha generado los restaurantes en el mundo. Yo cuando visité Singapur, visité Hong Kong, no hay restaurante uruguayo, brasileño, paraguayo, hay restaurantes argentinos. Nosotros liquidamos una de las industrias que más valor agregado genera en la Argentina, más aún.
genera 5 veces en impuestos lo que genera en valor agregado. Es una cosa extravagante en el mundo, ese beneficio excepcional que liquidamos con una medida ñope como es cortar las importaciones. Vamos ahora al pasado. ¿Qué es lo que ocurría en el pasado? Nosotros, cuando yo era ministro, que fui por muy pocos días, pero lo fui, porque creía, como se ha hecho en el resto del mundo, que cuando uno tiene las circunstancias que teníamos, que habíamos sufrido un terrible shock internacional que acá se ignora. La soja había bajado a $130. Los precios internacionales de Argentina se habían demolido. El default de Rusia había producido una suba de la tasa de interés que cerraba nuestros mercados. Ambas crisis habían derrumbado a Brasil. En el sistema de reglas de juego que teníamos en la Argentina, nosotros teníamos que tratar de conservar un funcionamiento ordenado en nuestra economía, como han hecho los países del euro cuando sufrieron la crisis. Ninguno repitió las políticas que acá se ensayaron, al contrario, siguieron las que en aquel momento propuse, porque esas políticas permitían sobre todo crear un horizonte y una expectativa favorable. Hay que acordarse, para no macanear con los números, que el déficit previsional se debía a que pagábamos 2 sistemas previsionales simultáneos. El sistema previsional de los jubilados que venían del régimen de reparto, y estábamos ahorrando para los jubilados del futuro. Es decir, ese ahorro que estaba en alguna medida guardado fuera del alcance de los políticos fue confiscado brutalmente. Yo fui una de las víctimas de esa confiscación en el 2008, cuando nos robaron los fondos que habíamos ahorrado para la vejez. A mí, a la edad que tenía, me robaron todo lo que había acumulado. Me lo robaron. Entonces yo digo... el régimen. No, pero digo, yo fui una de las víctimas. Por eso a los 70 años sigo trabajando. Sigo trabajando, entre otras cosas, porque me robaron. Y me robaron... Cavallo. No. El 2008, en el 2008 no estaba Cavallo. Pero ya te había robado estaba antes. Cristina Fernández. Ya te había robado antes. Yo no interrumpí. Bueno, pues estaba Cristina Fernández de Bueno, Kirchner. se lo voy a explicar. Se apoderaron de los fondos que habíamos ahorrado para nuestra vejez, nos desplumaron y nos llevaron a una jubilación que no tiene nada que ver con lo que aporté. Entonces, ese despojo que me han hecho, que reitera otros despojos. Porque ¿por qué la Argentina no ahorra en peso? Bueno. ¿Por qué el peso se ha depreciado de esta manera? ¿Por qué esta idea de robarle a los que ahorraron? 5 veces hemos confiscado los depósitos, 9 veces hemos defolteado la deuda. Eso es lo que explica la decadencia de Argentina. Y el déficit, con esto termino. Sí. ¿El déficit qué es? El déficit es desahorro, es fondos que se le restan a la inversión. Y la única forma de hacer crecer el empleo, el nivel de vida, es con más inversión per cápita. Eso es imposible si tenemos sí. Totalmente en contra de lo que dice. El déficit de la Argentina se produce por estos desequilibrios macroeconómicos. El club del retraso cambiario, el populismo del retraso cambiario, que lleva a los modelos en la Argentina a hacer imposible que exporten, que importamos todo, y todos siempre terminan explotando. Todos. Y eso son lo que le gustaba a todo Cavallo, Martínez Dios. Siempre fue así. Retraso cambiario, estabilidad aparente, populismo, porque en el retraso cambiario todos viajan a Miami, las casas valen $1 millón, hay una estabilidad aparente. ¿Y cómo termina? Siempre de 2 formas, mal o peor. Entonces yo le digo a Ricardo, primero, lo de las AFJP, los 43.000 millones se los sacaron, le faltaban al Estado. Y vos lo podías saber, no agarrado a los jubilados. Segundo. ¿Me lo sacaron a mí? No. Primero te lo sacó el que hizo el régimen, porque ¿sabes que ese régimen cómo era? Te agarraban la plata al sector privado,
te cobraba 30% de comisión en la mitad, y ¿sabes a quién se lo daba? A los títulos públicos que compraba. Quiere decir que armaste un negocio de unos tipos que se llevaron el 30% y la plata terminaba en el Estado. ¿Usted había aportado a la FJP? Sí, también. Una estafa, está claro. Pero ahora quiero decir... La estafa fue habernos robado los fondos. La estafa fue el sistema. No, Perdón, los fondos nos preguntaron a los que teníamos ahorros si queríamos pasarnos al sistema estatal y el 90% dijo que no. Te pido que me escuches, Sí. te escuché. Pero entonces, este desequilibrio macroeconómico, que parece que Ricardo no veía, para él el problema eran los jubilados, y no este desequilibrio, llegó a que llegue al gobierno, como él dice, se preparó 14 años y gobernó 14 días. Algo mal debe haber hecho, porque la política es política económica. Si yo aplico medidas que la política no la soporta, me equivoqué rápido. Pero Ricardo atacó lo que siempre atacan estos modelos para ajustar. La educación. Cavallo mandó lavar los platos a lo del CONICET. Martínez de O terminó con el sistema. Macri le sacó la plata al sistema científico-tecnológico. Y después dicen que el populismo es una fábrica de pobres. ¿Qué hacen los pobres? Son estas medidas que destruyen el futuro de la educación. Y Ricardo se tiene que acordar que su ajuste fue sobre la educación. Él creyó que estos desequilibrios monstruosos de 40.000 millones lo iba a arreglar sacándole 200 millones a la facultad, a la universidad. Acá tengo la lista de todo lo que él proponía. Ahora, esto que es tan obvio, Marcelo, cuando asumió López Murphy, que hizo una reunión en la bolsa, yo no fui, porque veía dónde iba. Y vos te acordás, vos tenés un programa los sábados a la mañana, esto se inauguró el sábado, y vos me cruzaste con Artana. Y Artana me decía si yo iba a ir. Dije, no voy a ir a escuchar eso. Y sucedió, te pido que veas el reportaje, todo lo que dijimos. Ahora esto que yo digo, de no ver la vaca en un baño, ¿lo veo yo? No. Yo en el año 2001 fui invitado a Washington. Ahora le voy a regalar esto a Ricardo. Hablé ante el Fondo Monetario, ante el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal, el Tesoro de Estados Unidos, y presentamos todos estos números. ¿Sabes en qué terminó eso? ¿Sabes qué dijeron los organismos internacionales? Esto es La Nación, no página 12, debemos hacer un mea culpa con la Argentina. Y no lo veían. No lo veían. Te quiero decir otra cosa, porque no quiero que vuelva a pasar. Y así escuchamos. Te lo regalo, perdón. ¿Alguna vez? Te voy a decir una cosa. 3 meses antes de que estallara todo, no quiero decir el nombre, pero todos lo conocemos. ¿Qué nos decían los economistas del establishment? Tranquilidad, tenemos el sistema financiero de los más sólidos del mundo. Cumplen las normas de Basilea Plus. Y hizo Plus a los 3 meses todo. Entonces yo creo que antes de ir a la letra fina, hoy, importante, definamos el modelo. Pero, y perdóname, ¿a dónde va el modelo del mundo? Porque creo que a Ricardo se le quemaron los libros. Hoy el mundo está optando por salir asistido. A ver, vamos a escucharlo a él. Ahí está. Primero, hay una gran ventaja en este momento, que es que mi discurso está en YouTube. Lo pueden volver a escuchar. Yo también. No es cierto que yo bajé 13% de los jubilados. No le hicimos ningún recorte en ese discurso. Lo pueden volver a escuchar ahora. Hay un canal de YouTube, no importa cómo haya titulado el diario, ahí la ventaja es que no tenía cana. Eso es lo que es bueno en ese momento. Tenías cara enojado, pero con bigote. No, bueno, eso también tenía una sensación. Pero vamos a los puntos. Lo del 13% es falso. Chequen en el canal de YouTube. Hay un canal, Ricardo López Murphy, que se puede escuchar el discurso nuevo. Un gobierno que 2 años fuiste un año y medio ministro. Un año y medio ministro fuiste de un gobierno. No, pero ¿estamos hablando del programa o estamos hablando de antes? Tampoco antes había ocurrido eso, pero no viene el caso. Vamos al segundo, el segundo punto. En ese programa lo que se hizo fue un gran recorte de los gastos de la política, que eran un escándalo. No se cortaban los gastos de las universidades. Si se reducían en 2%. Se construyó y se estigmatizó ese programa, cuando luego, si uno compara los gastos del 2001 con los del 2002, 2003, 2004 y 2005, el gasto en educación, el ajuste brutal que hicieron en el 2002,
puso los gastos de educación durante 4 años muy por debajo de los del 2001. Esa es la verdad histórica, hay que ir a mirar los números. Pero si lo que dejaste Entonces, todo. lo demás... 18 monedas, ¿te acordás? Por favor. Metiste 18 monedas en Argentina. Vamos un minuto a los puntos. ¿Qué? Yo nunca he visto, hubo episodios históricos de atraso cambiario, yo nunca estuve de acuerdo. El atraso cambiario se vincula esencialmente a 2 cosas. Al déficit fiscal, porque eso es conseguir dólares por deuda en lugar de por exportaciones. Nunca he visto un atraso cambiario como los que tuvimos en el año 55, como el que tuvimos en el 2015. Hay que mirar el número, los 9 pesos que llegó Cristina, era un tipo de cambio súper revaluado, casi al nivel de Martínez de Oz, porque eso es lo que hicieron. Nunca hubo tal fomento de viaje y tanto gasto superfluo como entre el cepo de 2012 y 2015. No, cuidado que Macri se gastó 11 No, ahí viene. dólares. ¿Por qué? Porque hubo un déficit que traía y reemplazaba los dólares de las exportaciones por dólares de la deuda. Nunca a mí se me ocurriría eso. En tercer lugar, la experiencia que propuse en aquel momento, en las circunstancias de aquel momento, era la forma de corregir sin destruir todo el sistema económico. ¿Qué se hizo en esa época? Se hizo una de las medidas más regresivas de la historia argentina. ¿Cuándo? Se hizo la especificación asimétrica. Por favor. Es decir, se devaluó para algunos y no para otros. querías dolarizar la economía. Algunos pagaron a 1 y a otros le devolvieron a 4. Pero por favor, una banca offshore. Yo nunca propuse eso. Pero ya estabas hablando Nunca bastante. propuse eso. No me atribuyan lo que no es cierto. La mía es una historia muy fácil de ver. Más fácil que la mía, también te la paso tengo toda. una cosa muy simple de Meneguri. Yo tengo todos mis discursos, toda mi vida pública puesta en un canal de YouTube. El que quiere ir a verlo puede ver el debate y puede ver la explicación de esa medida y la comparación con lo que hicieron otros países en ese momento. Era muy simple y muy claro el problema que teníamos. Ahora, la cuestión crucial de la Argentina es que hacia adelante el país no puede tener atraso cambiario y ahora muy bien. Estamos devaluando al 1 y pagando tasa de interés de 3.3. Esa es una política financiera como yo nunca he visto, pero además permiten unos curros como yo nunca he visto en mi vida ahora. Se los voy a contar uno muy simple. Pará. Traen la plata por el contado con liqui y compran dólar link. O sea, venden a 180, compran a 100 y saben que va a haber una devaluación. El rey de la bicicleta, esa bicicleta está ahora. Está ahora. Esa bicicleta. Yo nunca hice bicicleta. Esa bicicleta está ahora. Está ahora. No estoy hablando de las bicicletas que hubo otras, yo me acuerdo unas en el 75 que vendían. Yo era funcionario en el 75. Yo me acuerdo un comentario que le hice a Guido Di Tella en aquella época. Le digo, Guido, fíjese una cosa. Yo en ese momento era mucho más joven, no tuteaba. No se tuteaba en ese momento. Le digo, fíjese una cosa. Todos los funcionarios tienen bonos BID que se ajustaban por el dólar, ligado al dólar. Le digo, esto no puede ser. Esto es un escándalo. Todo el ministerio tenía bonos que iban a volar, y volaron. Y fue un escándalo. Como es ahora un escándalo. Están emitiendo bonos atados a la variable más atrasada que hay y al mismo tiempo están trayendo dólares de afuera y hacen esa bicicleta para sostener artificialmente la reserva. Nunca hubo una bicicleta tan grande como ahora. No, por favor. ¿Sabe que usted es una bicicletería, no bicicleta? Bueno, ya estoy probando, Benigure. No estoy hablando de 20, 30 años. Ahora ya está, ya aplicaste, ahora vamos para adelante, que a vos te gusta para adelante. ¿Qué está haciendo el mundo hoy ante esta crisis monstruosa de la pandemia? Lo que dice López Murphy, se le quemaron los libros, o están inyectando a la economía para que no se le destruya. ¿Saben cuánto es el déficit fiscal? Acá lo tengo, de Estados Unidos, 13%. ¿Saben cómo va a ir la inflación de Estados Unidos? Estados Unidos se está pronosticando que de 1,6 puede ir al 5. ¿Pero qué hicieron? ¿Por qué no dejaron caer a todos? ¿Vos te imaginás si Estados Unidos,
con la economía sólida, sin pobreza, mandó un cheque de $1.500 a cada americano y va por ese camino. Si acá no se hubiera hecho lo que se hizo, estallaba la Argentina. Entonces me gustaría que hoy la oposición dijeran qué hubieran hecho ellos. Capaz que querían hacer, porque el único que habla, Ricardo, de economía, que yo quisiera ese debate que salga, TAS, que dice vamos a hacer lo mismo pero más rápido. No, yo hablo todos los días, Ignacio. Pero, bueno, si hay alguien que habla de estos temas y que nunca me he callado, no ahora, de hace 40 años. Pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahí viene, bueno, una de las cosas es cortar con esa timba que están haciendo. ¿Cómo la Eso haces? sería. No me digas Ahora, lo que hay que vamos hacer. despacio, vamos de nuevo, Una cosa es vamos ser al ejemplo de comentarista. Medigure, Yo porque es seguro que importante. voy a entrar al YouTube de él. Va a dar todos consejos, pero una cosa es No, ¿qué jugar consejo? a la batalla naval y otra ir a la guerra. Pero por favor, Eso juegan, sí, es el en los club del momentos, PowerPoint. en los Eso con el momentos PowerPoint más te difíciles arreglan del todo. país me Ahora, hice cuando cargo de tienen la que gobernar, responsabilidad. duran 3 días. Vamos un segundo, vamos, no macaneemos. Estados Unidos no tiene la misma situación que nosotros, como no lo tiene Europa. ¿Por qué? ¿Pero qué hace? Porque ellos construyeron el crédito y la moneda. Y nosotros le hemos quitado 13-0 a la moneda. Así la y querías hemos construir. destruido, y Hacete hemos cargo. destruido, y hemos Hacete destruido cargo que destruiste nuestro la crédito y Argentina. nuestra moneda. Entonces están con un déficit de 40.000 millones de dólares, que nadie sabe cómo lo va a financiar, que no se puede seguir financiando. Pero, ¿qué hacen? No, La acá hay 40.000 A ver, ¿qué millones de haríamos? déficit. Decir, Acá hay 40.000 millones, ¿pero qué hacés? porque han llenado a los bancos y al Banco Central pero dejá de ser con una deuda. comentarista. Iban a bajar la Hacete cargo. No, yo me hago cargo. ¿Pero qué te vas a hacer cargo? Te hiciste Pero cargo ¿cómo y no? duraste- ¿Cómo no? te Pero, hiciste cargo y duraste 15 pero días. por favor, Pero por no favor. es cierto eso. Vamos a ¿Cómo no? vamos a la verdad. Yo era un ministro designado por el presidente. Si el presidente no acuerda con mis ideas y ¿No le con mis dijiste propuestas, antes de asumir pero qué por vas a supuesto hacer? que le dije. Se olvidó. Pero alguien cree que yo no había dicho lo que iba a Pero hacer. vos de verdad, con una ¿Alguien mano- cree Ahora, honestamente te puse una mano que en yo el corazón. falsifiqué mis posiciones? Vos creíste Si hay que- alguien consistente y coherente en la política argentina, no digo exitoso, consistente y coherente he sido yo a lo largo de mi puse vida. una- te puse una Nosotros no pregunta. tenemos... No, espera un poquito. No, que nadie nos escucha Esta acá. explicación es vital. Primero, no tenemos crédito. Para poder tener déficit hay que tener crédito. Nosotros no lo tenemos. Sí tenemos. Para poder emitir moneda hay que tener demanda por la moneda. Nosotros no tenemos. Por eso tenemos esas brechas, esas timbas, esas bicicletas y el riesgo de quedarnos sin entonces- reserva y vivir una explosión inflacionaria Entonces, nuevamente. ¿qué vas a hacer? Bueno, ¿Sabes por qué? ahí viene una de las cosas que Te yo puedo no hacer una haría, pregunta, que ¿te no la puedo? hace nadie. Te puedo hacer una Sí. pregunta. Total, nadie nos escucha. Realmente, en el 2001, cuando tomaste estas medidas, ¿creíste que se podían aplicar? Pero lógicamente, si no lo hubiera hecho. Yo te digo, no. Yo creo que vos sabías, mira, yo lo supe, yo no sé nada de economía. No fui a la bolsa y te dije a vos esa mañana, te pido que agarres ese programa. Fue el mismo Es una programa, locura, fue el es mismo una programa, locura. fue el mismo programa que aplicó Irlanda, Portugal. Pero no España. comparemos más como estamos nosotros. Acá siempre sabemos Irlanda, Pero digo, Australia, no, Nueva pero- Zelanda. pero La vos- Argentina, la Argentina. El programa, pero la pucha, es como si dijéramos, hay una botánica argentina. No hay una botánica Sí. argentina, hay una botánica universal, No. una zoología universal, Cada una país física tiene sus universal. características, su idiosincrasia. No podemos creer que somos un modelo idiosincrático que nadie se parece a la Argentina. pero, no es verdad. Ricardo, Acá la ley de Ricardo, gravedad se aplica como en Ricardo, otros países. vos coincidís no en todo tenemos esto. crédito, no tenemos moneda. Vos coincidís. Hacer estos déficits irresponsables termina en una Vos catástrofe. coincidís esto que hasta el Fondo Monetario reconoció y vos no lo veías. Vos no veías que era un Pero si error me pasé estructural. toda esa década protestando por los excesos fiscales que había. Pero estuviste 2 años en Pero un por los gobierno protestos que en vez de estuve salir, 2 años tomando lo apoyaba. medidas para Le bajaste reducir los el sueldos, gasto la en la tablita de forma que... Machinea. Pero digo, por favor, Pero el ¿cómo, por gasto favor? había que reducirlo porque los precios internacionales habían caído Pero drásticamente. vos no sabés que al achicar el gasto se cae el nivel de actividad, se Pero cae no el- es ya se cierto cae la eso, no recaudación. es cierto eso. Todos los países europeos hicieron eso. Pero Europa es Europa y nosotros somos Pero por nosotros, favor, hermano. es como si a mí me fueran a operar. Te voy a contar una anécdota. Dale. A mí me operaron, yo estuve gravemente enfermo. Cuando íbamos en la camilla hacia el quirófano, el médico me dice, mire Ricardo, le voy a decir que voy a aplicar el protocolo para estas enfermedades sin ninguna diferencia. Y yo digo, si me hubiera dicho otra cosa, yo me bajo de la camilla.
Digo, lo mismo digo para la Argentina. Si yo tengo que ayudar a mi país, yo voy a usar lo que dice el protocolo, la mejor experiencia técnica que hay en el mundo, las reglas deseables. Ahora, si a mí me dicen, le hubiera gustado que la situación hubiera sido diferente, que hubiéramos tenido más holgura fiscal, que las circunstancias externas, que la triple crisis que afectó a Argentina no lo hubiera afectado, pero claro que me hubiera gustado. Ricardo, me hubiera gustado tener holguras, pero no las tuve. A mí me tocó hacerme cargo. Y digo otra cosa, a ver, con esta, Ignacio, terminamos. Dale. Hay una cosa muy práctica. En el 27 de abril del 2003, a 2 años del programa de marzo del 2001, perdí la presidencia por muy poquito. Y la perdí porque la sociedad reconoció que ese esfuerzo hubiera evitado la catástrofe que vivimos en diciembre, enero del 2001. Permíteme que no coincidas, pero no importa, es tu visión. Bueno, esa es mi interpretación, por Está eso muy casi bien, que ir soy terminando. presidente. A ver, Está muy bien. Yo te quiero decir que después de las medidas, como salió la convertibilidad, esto es lo que hace la Argentina. Acá es donde explotó en diciembre y esto fue la curva y se inauguró el periodo de crecimiento sólido, con desendeudamiento, con equilibrio fiscal, con tipo de cambio competitivo más largo de la historia. Bueno, no es lo que están haciendo ahora. Bueno. En esa época tenían fuerte superávit, fuertes precios internacionales No, eso es a final del 2003. A Brasil en el 2002 no tuvimos nada de eso. No fueron ustedes, en el año ni fue la 2002, devaluación. En el año lo 2000, que creó eso fueron las circunstancias internacionales Claro, excepcionales. claro. Por Ustedes son eso unos ahora, genios y nosotros con somos unos circunstancias diferentes, hicieron Ricardo, un desastre Ricardo, que la elección los castiga. Yo Ricardo, uso como técnica de Ricardo, hazme un elecciones. favor, pedile perdón a la gente por lo que le hiciste a los jubilados en aquel No momento. le hice nada, nunca Bueno, le hice nada a los por eso te jubilados. digo, dale, Eso es falso. decíselo que te eso lo van es a falso. comprender. Y te Nunca le quiero hice decir nada. un último Pero, tema, Ignacio, te quiero decir una última cosa. Ignacio, Perdóname, yo soy Ricardo. jubilado, tendría que ser un bobo. A los que íbamos a ser Bueno, jubilados. sacamos el Nos 13%. robaron ¿Pero quién le nuestros sacó el ahorros. 13%? Nos robaron ¿Quién nuestros fue? ahorros Patricia Bullrich. cuando nos robaron ¿Pero los quién ahorros fue? en el ¿Quién 2008. fue? Nos ¿Vos sabés- vos te robaron acordás lo que fue habíamos esa norma? ahorrado para nuestra ¿Vos te vejez. acordás lo que fue por esa norma? eso, por En eso aras del muchos de equilibrio nosotros tenemos que déjame ir trabajando. terminar, déjame decir. Por lo que nos alguien robaron. fue. Usted dice, déjame terminar, le enciende la mecha cada rato. Pero López alguien Murphy, fue, pobre. escúchame, en ese momento lo que sucedió fue, para inmolarse en el altar del equilibrio, se dijo, primero se prioriza el pago de los intereses y la variable de ajuste son los jubilados. Primero le vamos a sacar el 13, escucha bien. Si no alcanza, le sacamos el 20. Y si no alcanza, el 25. Entonces vos le decías, hermano, y le vas a bajar la cuota del televisor en ese... No. El que se encargue y pague. Por favor, fue romper el contrato Eso social no lo en la hice Argentina. yo, eso no lo hice yo. Un No me gobierno, acusen bueno. cosas que yo no hice. Lo único que falta es que me carguen. Al que tenga dudas sobre estas cuestiones, ¿Reconoces que se hizo? las cuestiones que yo invito a todos a ver es ese canal de YouTube de Ricardo López Murphy, que me viene bárbaro que lo vea cada vez más gente. Que lo vea en ese de canal, Figuren. si lo Lo ven, veo, lo si veo. Te mandó todos los chivos. van a tener 25 Pero ¿sabés qué años. pasa? Además, hay ¿Sabés qué pasa? 7 capítulos de historia Una económica cosa es argentina contar para las desmentir cosas y otra estos cosa es disparates. hacer las cosas. El famoso club del PowerPoint. Esto es lo que yo Vos creo. cuando tuviste Lo que que están hacerla, haciendo, durante 15 días. lo que están haciendo, como lo que hicieron en 2015, es descalabrar esta economía. No, señor. La dejaron descalabrada, Podemos sin venir otro reservas. día a hablar de futuro. porque La si le dejaron- damos 30 pero segundos si no yo van de a lo que terminar quiero nunca hablar, más, el así único que citó la historia argentina fuiste vos, Ignacio. Yo nunca me pero metí en ¿por la qué lo historia. cito? Porque que no volvamos No, porque a quiere negar los volver problemas. sobre los No, estigmas no. que hay. Yo, Pero mira, hacia el futuro atrasan el tipo de cambio, nos dejan sin reserva, cierran las actividades industriales, Estás todo equivocado. suben los Escuchame, impuestos de una ¿sabés cuánto manera vamos? extravagante a la ¿Sabés cuánto inversión, vamos? al empleo. Récord. Tenemos ya de exportaciones desde hace 10 años, estamos a 11.000 millones. No sé qué país está viendo. Pero 12 ¿cuál meses, récord? 12 Lo único que ha meses, subido son los precios, 12 por favor. meses, no, volumen. 12 Pero- meses pero eso que sí que vamos lo desafío. generando empleo. El gobierno No es de verdad Macri, eso, no es de verdad. 48 meses, 46 destruyó empleo. Venimos con 12, ¿alcanzó? No. ¿Nos hacemos cargo de la elección? Sí. ¿Tenemos que reaccionar? Sí. No es que estamos buscando excusa. Ahora, también te quiero decir esto y termino. No hay un solo país post pandemia en América que haya ganado la elección. Estados Unidos perdió, Ecuador perdió, Perú perdió. En Estados y en Europa, que mirá que no hay pobreza, no hay indigencia, la dirigencia cobró toda. Merkel, de 70% imagen positiva a 40%. En Francia,
El 65% de los franceses no está de acuerdo de cómo Macron manejó la pandemia. Boris Johnson, 25% imagen positiva. Esto no es excusa para nosotros, nos hacemos cargo. Pero cuidado. Pero usted cree que se parecen Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner a Merkel. ¿De verdad creen eso? ¿Y vos a quién te pareces? ¿A Boris Johnson? No, yo no me parezco a Boris Johnson. No, yo no me parezco, el pelo no es el mismo. Yo no uso esos rulos, por favor. Lo que tenés que saber... Ignacio, hay que mejorar la visión, eso es una cosa importante. Bueno, gracias a los dos. Eso te lo digo a vos, porque nunca la viste. Siempre vos no ves una vaca en un baño, no una cucaracha. Te agradecemos a los dos. Van a seguir, este es un capítulo. Sí, pero habla de futuro. Vamos a venir con Ricardo. Bueno, vamos a venir antes de las elecciones, vamos a hacer, ¿no? Gracias a Lo todos. desafía Tetaz, ¿no? ¿Usted quiere Pues se contestar? escapa. Por eso me gusta Ricardo. Ricardo defiende, podemos estar de acuerdo o no, es transparente. Tetaz salió corriendo por los pasillos, déjense en bromar. Bien, gracias. Gracias, López Murphy. Es el tamaño también, eso tiene que ver. Hacemos una pausa, tenemos bomba, después.